Muy buenos días. Veo sí Buen caras. día, doctor. Hoy sí estoy viendo caras ahí. En el... Qué bueno. ¿Cómo amanecimos hoy? Bien, sí, señor. Dios lo bendice. Ah, muchas gracias. Buen día, doctor y compañeros. Bueno, a lo que vinimos, ¿cierto? Vamos a entrar a ver el tema de la posesión legal de la herencia. La posesión, pues, tendría varios significados. En un sentido general, en un sentido ordinario, sería el hecho por el cual una persona aprende materialmente una cosa, pero con ánimo de señor y dueño. Y podríamos decir que la posesión legal equivale, pues, para lo que nos interesa a nosotros. La posesión legal equivale a ese derecho que se radica en cabeza del heredero. Es una ficción porque se le considera poseedor y se le considera poseedor una vez que ha sido deferida la herencia. Pero hay dos clases, digamos, de posesión. La posesión ordinaria y la posesión extraordinaria. La posesión legal difiere de la posesión ordinaria. La posesión legal es una especie de ficción que beneficia al heredero en su condición de heredero, en su condición de tal. Y se supone que la tiene a partir de la delación de la herencia. Esa es la posesión legal. En cambio, la posesión ordinaria requiere por parte del poseedor un hecho, la aprehensión material de la cosa, pero la aprehensión con ánimo de señor y dueño. Entonces, hablando de la posesión ordinaria, conforme al artículo 762 del Código Civil, ese artículo nos dice que la posesión es la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño. Dice el código, es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. Y termina diciendo, el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Esa definición del artículo 762, muchos tratadistas, varios tratadistas están de acuerdo en que esa definición adolece de una impropiedad jurídica, y verdad que sí, porque es que está diciendo que la posesión es la tenencia, y la posesión es una cosa y la tenencia es otra. La posesión es mucho más que la tenencia. La posesión y la tenencia son instituciones muy distintas, por cuanto la posesión, la primera, la posesión responde a la aprehensión material de la cosa. Aprehensión material por parte del poseedor. Y este no reconoce dominio ajeno. Lo importante es que el poseedor no reconozca dominio. En cambio, si yo tengo la tenencia, muy bien, puedo tener la aprehensión material de la cosa, pero siempre estaré reconociendo dominio
estaré reconociendo posesión de ella. Entonces, si los elementos son el corpus y el animus, en la posesión, la verdadera posesión, tengo el corpus y tengo el animus. El corpus es tener la cosa y el ánimo es no reconocerle derechos a nadie. Mientras que en la tenencia tengo el corpus, pero no el animus. Por ejemplo, si soy arrendatario, yo tengo la casa que me dieron en arriendo. Entonces disfruto de la cosa. Tengo la aprehensión material de la cosa. Pero, como quiera que firme un contrato de arriendo, estoy reconociendo que el arrendador es el dueño. Es quien me dio el derecho de habitar la casa por medio de un contrato de arrendamiento. Entonces, esa sería, digamos que la división más grande que se encuentra con relación a este artículo. Bueno, eso sería la posesión legal de la herencia, la posesión ordinaria. Se dice que se pueden tomar medidas preventivas en el proceso de sucesión. ¿Qué podemos decir sobre ese tema, medidas preventivas que pueden impetrarse? La apertura de la sucesión como el hecho originario de la transmisión del patrimonio del causante a sus herederos ocasiona que el titular de un patrimonio deje de ser sujeto de derechos y obligaciones. Pero estos derechos y estas obligaciones no se extinguen por su muerte. Esos derechos y esas obligaciones pasan a otras personas que se van a llamar herederos. Por eso entonces en el proceso de sucesión uno recibe el patrimonio del causante. Mi padre muere, entonces yo recibo los bienes que eran de mi padre, pero también estoy obligado a pagar las obligaciones de mi padre. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas pueden impetrarse? Que fue lo que dijimos al comienzo. Miremos, abramos el Código Civil en el artículo 1279. Este artículo dispone y dice que desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en la sucesión o que se presuma que puede tenerlo, puede pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes. ¿Pero se van a guardar todos los bienes muebles? No. No, porque no se guardan los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se va a formar una lista de ellos. Bien, entonces se puede pedir el embargo y secuestro de bienes. Incluso esas medidas preventivas se pueden pedir aún antes de abrir el proceso de sucesión. Hay una lista en el artículo 312 del Código Civil que dice que cuáles son las personas que pueden pedir embargo y secuestro de los bienes. Entonces, obviamente, los hijos, los herederos, la esposa también, pero también el compañero o la compañera permanente del causante puede pedir el embargo. Tienes que acreditar
así sea en forma sumaria, el interés que tiene para pedir la medida preventiva de embargo o secuestro. Esta disposición, o esto que está en el Código Civil, lo amplía muy bien el Código General del Proceso en el artículo 480. Miremos, busquemos el Código General del Proceso, artículo 480. Ese artículo nos dice que para la práctica de la diligencia, mejor dicho, no hablemos de memoria y abramos el código en el artículo 480. Ya lo tengo, Doc, si quiere te ayudo. Perfecto, muy bien. Parte del secuestro. Sí, por favor. Artículo 480. Aún antes de la apertura del proceso de sucesión, cualquier persona de las que trata el artículo 1312 del Código Civil, el compañero permanente del causante, que acredite siquiera sumariamente interés, podrá pedir el embargo y secuestro de los bienes del causante, sean propios o sociales, y de los que formen parte del haber de la sociedad conyugal o patrimonial, que estén en cabeza del cónyuge o compañero permanente. Para la práctica del embargo y secuestro, el juez, además de lo previsto en las reglas generales, procederá así. Primero, al hacer entrega al secuestre, se cerciorará de que los bienes permanezcan al causante. Pertenezcan, sí señor, discúlpeme. Pertenezcan al causante, cónyuge o compañero permanente, y con tal fin examinará los documentos que encuentre o se le presenten e interrogará a los interesados y demás personas que asistan a la diligencia. Mira, yo cometía siempre un error, incluso siendo abogado, cometía el error hasta que me corrigieron. No es cónyuge, sino cónyuge. Cónyuge, sí, señor. Cónyuge, porque si tú miras, el numeral primero dice cónyuge. Después de la G no hay una U. Entonces es cónyuge o cónyuges. Ese error lo tuve yo durante mucho tiempo. Y también aprecio que un abogado amigo me corrigió. En este caso, el abogado amigo soy yo quien te corrige. Pero estamos aquí en clase y aquí en clase pues lavamos todos los trapos sucios. ¿Ok? Bueno. Y finaliza el artículo diciendo, también podrá decretarse el embargo y secuestro después de iniciado el proceso de sucesión y antes de proferirse la sentencia aprobatoria del remate. Entonces, ese es todo el procedimiento para solicitar embargo y para hacer el secuestro y para la entrega de los bienes del secuestro. La pregunta ahora es, ¿qué bienes pueden ser objeto de secuestro, objeto de las medidas cautelares? ¿Qué dice el 1279 del Código Civil? ¿Lo queremos buscar y leerlo? Buenos días, compañeros y doctor. Artículo 1279. Desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella o se presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios.
No se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se formará lista de ellos. La guarda y aposición de sellos deberá hacerse por el ministerio del juez con las formalidades legales. Es todo, doctor. Bien, entonces, según ese artículo, podrán ser objeto de la guarda y aposición de sello los bienes muebles y papeles de la sucesión. Dice papeles, muebles y papeles. ¿Cuáles papeles? Por eso es que el tratadista Hernán Fabio López Blanco sostiene que la guarda y aposición de sellos obra para los bienes muebles dejados por el causante. Y López Blanco dice que hay que incluir ahí los documentos o escritos pertenecientes al causante. Entonces, parece pues que esa medida cautelar que puede obrar sobre toda clase de bienes, muebles e inmuebles, hay que entenderla mejor todavía. Si hay muebles, pues debemos preferir los muebles y la definición que da el 1279. Podrán ser objeto de la guarda y aposición de sellos, dice el 1279, los muebles y papeles de la sucesión. Sin embargo, según el 480 del Código General del Proceso, no habría inconveniente para que sobre los bienes inmuebles pudiera recaer secuestro. En fin, esa es una parte que sería de interpretación por parte del juez a quien se le pidan medidas cautelares. Porque es que el 1279 es claro. El 1279 dice que podrán ser objeto de la guarda y aposición de sellos los muebles y papeles de la sucesión. Guarda silencio sobre los bienes inmuebles. Bien. Muy bien, se secuestraron los bienes. ¿Cuándo termina ese secuestro? Ese secuestro termina como lo ordena el 481 del Código General. Dice, terminación del secuestro. El secuestro terminará primero cuando por orden del juez deban entregarse los bienes al administrador de la herencia adyacente. Segundo, cuando por decreto judicial deban entregarse los bienes a una albacea con tenencia de bienes. Tercero, cuando se ordena entregar los bienes a heredero, cónyuge o compañero permanente sobreviviente. Aquí le hace falta una S. Cuando se ordena entregar los bienes a heredero, cónyuge o compañeros permanentes sobrevivientes reconocidos en el proceso como tal. Entonces, ahí está la forma como termina el secuestro. Bueno. Se habla mucho de la delación de la herencia. ¿Qué será eso? La palabra delación viene de unos verbos latinos, fero, fers, ferre, tuli, latum. Quiere decir dar, ofrecer, engendrar, producir. Pero en términos generales, ¿qué es la delación de la herencia?
Tenemos que contestar con el 1013 del Código Civil. ¿Qué dice el 1013 del Código Civil? No encontramos el código. Artículo 1013. ¿Alguien más quiere leerlo? No, amor, tu voz es muy linda. Honestamente, Ok. yo prefiero tu voz, que es una voz femenina, linda, bonita, a una voz trasnochada llena de bigotes. Ok, acá vamos. Artículo 1013. La delación de la asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. La Llena de herencia o bigotes. legado. La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. Si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional. Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario, pues en este caso la asignación se defiere en el momento de la muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos, en caso de contravenirse a las condiciones, lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa asignada. Es todo, doctor. Bien, gracias. Con gusto. Yo creo que algunos de ustedes lo están haciendo. Guarden sus conferencias de primero a último año. Guarden las conferencias sagradamente, porque en el ejercicio de la profesión uno dice, uy, de esto habló ese viejo cacreco en casa, dijo tal cosa, pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y entonces, si yo tengo esa conferencia, busco los documentos y recuerdo todo. Yo me puse a buscar mis conferencias porque yo fui alumno del doctor Carrizosa Pardo. Y fíjense, hay un punto interesante sobre esto de la delación de la herencia. El profesor Carrizosa Pardo sostiene que la apertura y la delación de la herencia no son fenómenos jurídicos distintos. No hay diferencias de fondo, sino que es un mismo fenómeno enfocado desde dos puntos de vista: en la apertura del legislador y en la delación del asignatario. Pero, por otro lado, toca pensar que la apertura y la delación son instituciones distintas y el legislador las reglamenta en disposiciones diferentes. La apertura implica un hecho jurídico ocasionado por la muerte. Esto justifica la transmisión del patrimonio, la universalidad de bienes a los herederos. En cambio, la delación es una situación jurídica en la cual se encuentra un heredero para aceptar o repudiar la herencia. De modo que hay dos criterios, el del doctor Carrizosa Pardo y otros autores como Pedro Lafón Pianeta, como yo tengo aquí este libro, se los voy a mostrar.
como el libro de Sucesiones de Roberto Suárez Franco, y en fin. Pedro Lafont tiene 3 libros que parecen unas Biblias. Carrizosa también tiene un libro que parece una Biblia. En fin, cualquiera es importante, pues, ahí busca uno el criterio, el concepto que tienen esos autores. ¿Qué sacamos en conclusión sobre esto que estamos viendo? Primero, que la muerte no extingue las obligaciones del causante. Por ende, entonces, esas obligaciones pasan a los herederos. Ellos tienen que pagar esas obligaciones. Y la pregunta, ¿y por qué tienen que pagarlo? Porque es que resulta que el heredero, frente al causante, no es un tercero, es su sucesor y es el continuador de todos los derechos y las obligaciones que tenía el causante. Entonces, una vez que muere el causante, se produce la apertura de la sucesión. O sea, hay lugar a la delación. Entonces, en forma inmediata, tiene lugar la delación de las asignaciones a los herederos. Y esta delación, ¿qué es? Es el llamamiento que hace la ley al heredero para que manifieste si la acepta o si la repudia. Entonces, abierta la sucesión, el juez, la ley, le formula a los asignatarios el llamamiento para que acepten o repudien a las asignaciones. Es el momento preciso en que ellos manifiestan si la aceptan o la repudian. Esto de que manifiesto si la acepto o la repudio tiene un nombre y entra dentro de un concepto que se llama el derecho de opción. El derecho de opción. ¿Opción de quién? Del asignatario. Entonces, el ejercicio de este derecho de opción, de la opción que tiene el asignatario, radica en que una vez ocurrida la delación de la herencia, puede optar por una de estas dos situaciones. O la acepta o la repudia. Leamos el 1282 del Código Civil, por favor, a ver qué dice. Artículo 1282. Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente, exceptuándose las personas que no tuvieren la libre administración de los bienes, las cuales no podrán aceptar o repudiar sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales. Se les prohíbe aceptar por sí solas, aún con el beneficio de inventario. Es todo, doctor. Gracias, muy amable. ¿Y qué dice el 1283? 1283. Dice, no se puede aceptar asignación alguna sino después de que se ha deferido, pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, se podrá repudiar toda asignación, aunque sea condicional y esté pendiente la condición. Se mirará como repudiación intempestiva y no tendrá valor alguno el permiso concedido por un legitimario
al que le deba la legítima para que pueda atestar sin consideración de ella. Bien, Eso entonces, es todo. gracias. Con gusto. Podríamos decir que consecuencia del 1283 solo se puede aceptar la asignación después de que ésta se ha deferido. Aceptar. Y el mismo artículo dice que se puede repudiar con posterioridad a la muerte de la persona de cuya sucesión se trata. Eso está clarito, el ejercicio del derecho de opción. Ahora, ¿qué capacidad se requiere para ejercer este derecho de opción? Leamos por favor el inciso segundo del 1282. ¿Qué nos dice? Artículo 1282, inciso segundo. Exceptuándose las personas que no tuvieren la libre administración de sus bienes, las cuales no podrán aceptar o repudiar sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales. Gracias. Entonces, de conformidad con ese inciso segundo del 1282, solo quienes tienen la libre administración de sus bienes pueden aceptar o repudiar libremente. Ahora, quienes no la tengan, pueden hacerlo por conducto de sus representantes legales. Pero a ver, ¿qué plazo hay para hacerlo? El código no fija al heredero un plazo perentorio para que manifieste su voluntad de aceptar o de repudiar. Se necesitaría que fuera requerido por algún interesado para que declare si acepta o repudia. La demora en aceptar o repudiar puede provenir por muchas causas. Por ejemplo, ignora el heredero que hay un proceso. Puede ser que la distancia lo dificulte. De todas maneras, sobre un término o un plazo perentorio para aceptarla o repudiarla, habría que someterla al estudio de la Ley 791 del 2002. Bueno. El ejercicio del derecho de opción. El ejercicio del derecho de opción ha quedado claro, solo puede ejercerse una vez deferida la asignación, es decir, después de la muerte del causante. Eso según el 1289 que veíamos hace un momentico. Y el 1289 en concordancia con el 492 del Código General del Proceso. Entonces, cualquier asignatario goza del derecho de demandar ante el juez al asignatario negligente, al asignatario que es renuente en ejercer su derecho o de opción. Y se hace para obligarlo a que manifieste si acepta o repudia. Entonces aquí ya sí se habla de un plazo en el 492 del Código General del Proceso. Miremos a ver qué dice el 492 del Proceso. Requerimiento a herederos para ejercer el derecho de opción y al cónyuge o compañero sobreviviente. Para los fines previstos en el artículo 1289 del Código Civil, el juez requerirá a cualquier asignatario para que en el término de 20 días, prorrogable por otro igual, declare si acepta
o repudia la asignación que se le hubiere deferido, y el juez ordenará el requerimiento si la calidad de asignatario aparece en el expediente o el peticionario presenta la prueba respectiva. Y de la misma manera se procederá respecto del cónyuge o compañero sobreviviente que no haya comparecido al proceso para que manifiesta si opta por gananciales, porción conyugal o marital según el caso. Y sigue pues estableciendo normas para obligar al asignatario a manifestar si acepta o no. Entonces, de todas maneras, no hay duda, el Código General señala, lo designa, un término de 20 días, prorrogable por otros 20 días, para que el asignatario declare si acepta o repudia la asignación. Y por disposición del código, también de la misma forma se procede respecto del cónyuge, compañero o compañera sobreviviente que no haya comparecido al proceso para que manifieste si opta por gananciales, por porción conyugal o que llaman también porción marital. Hay un artículo que me llama mucho la atención, que es el artículo 2515 del Código. Mientras lo encuentran, sucede que a veces el asignatario guarda silencio sobre el derecho de opción. El asignatario puede guardar silencio frente al ejercicio de ese derecho o puede demorarse exageradamente en pronunciarse sobre ese derecho. Yo creo que ese derecho no puede prolongarse violando los derechos de terceros de buena fe. Doctor, ¿se refiere al artículo 2515 del Código Civil? Sí, por favor. Ok. El título del libro es de la prescripción y el artículo 2515 dice: no puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar. Es todo. Esa es la capacidad. Si puedo enajenar, puedo renunciar. El heredero puede ejercer su derecho de aceptar o de repudiar en cualquier forma mientras no le cause perjuicios a terceros que tengan derechos adquiridos. Y esos terceros pueden salir perjudicados porque de pronto han poseído los derechos herenciales por 10 o 20 años. Y entonces habría que ver si lo que está en juego es especie, cuerpo cierto o género. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los bienes de especie y cuáles son los de género? Porque es que sobre eso hay unas normas. El derecho romano dice genera non pereunt. En cambio, el cuerpo cierto sí perece. El cuerpo cierto perece porque se extingue, porque deja de estar en el mercado. En cambio, el género no perece. Miren, si yo
estoy obligado a entregar 10 cargas de café. Yo no puedo llegar ante el juez y decirle, mire, señor juez, me presento, pero no puedo entregar las cargas de café. Mire ese aguacero tan terrible de anoche. Entró a mi granero y me dañó el café. No puedo cumplir. Entonces el juez me dice, ojo, genera non pereum. Salga y consiga café igual, parecido, y cumpla con su obligación. En cambio, el cuerpo cierto, si perece, perece la obligación. ¿Sí? Entonces, como el legatario puede recibir especie o cuerpo cierto o género, tenemos que hacer esta aclaración. Como el legatario de especie o cuerpo cierto se hace dueño por el solo fallecimiento del causante, se hace dueño del cuerpo cierto legado. Hay que decir que no puede aceptar su asignación si prescribió la acción reivindicatoria de qué cosa, o sea, aplicando el artículo 2517. No es el 2528. 2517 es el Código Civil chileno. Entre nosotros es el 2528. Cuando un tercero adquiere el bien legado por prescripción adquisitiva. Sí. ¿Correcto? 2528. Bueno. Perdón, doctor, ¿me puedes, por favor, buenos días, repetir el planteamiento? Sí. No puede renunciar el legatario de especie o cuerpo cierto, se hace dueño solo por causa del fallecimiento del causante. Sí, del cuerpo y hay que cierto. decir que no puede aceptar la asignación si prescribió ¿qué, perdón? La acción reivindicatoria de que goza. O sea, aplicando el artículo 2528. Es el caso de que un tercero adquiere el bien por prescripción adquisitiva, por un proceso de pertenencia. Perfecto, gracias, doctor. El legatario de género solo goza de una acción personal contra los herederos, porque su derecho prescribe con la acción que tiene. Y prescribe, según el artículo 2515, si mal no estoy, que leíamos ahora, en el plazo de 10 años contados desde que la obligación se hizo exigible. Si expira ese plazo, no puede aceptar la asignación. Ahora, hay algunos tratadistas que dicen que según el artículo 492 del Código General, notificado el asignatario del proceso de sucesión, y si no comparece, se presume que la repudia. Miremos a ver qué dice el 1290 del Código Civil. Artículo 1290. El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia. Eso. Exactamente. Entonces, ahí hay una presunción que admite prueba en contrario, pero entonces se presume que repudió o repudia o está repudiando la herencia. Según la Corte Suprema. De manera tácita, ¿no, doctor? De forma tácita se presume entonces. Ah, sí, claro. Es tácita. Claro, se presume que la repudia, que la está repudiando. Porque es que no puede permanecer así. Claro que tiene 10 años, ¿no? Según la Corte Suprema, la calidad de heredero depende de dos situaciones diversas. ¿Cuáles son esas situaciones? Por un lado,
la vocación hereditaria y por otro lado la aceptación. La aceptación pudiendo ser expresa o tácita, tal como vimos en el artículo 1298 del Código Civil. Entonces la Corte dice, la calidad de heredero depende de dos situaciones, de la vocación hereditaria y la aceptación. Pero, ¿qué entendemos por vocación hereditaria? Podríamos definirlo de la siguiente manera. Por vocación hereditaria entendemos el hecho concreto de llamar. Por vocación hereditaria entendemos o se entiende el hecho concreto de llamar a los parientes consanguíneos más cercanos para que recojan la herencia, para que la recojan como herederos o como legatarios. Ahora, esta manifestación puede ser expresa o tácita de conformidad con el 1298 del Código Civil. Ahora, ¿cómo probamos la condición de heredero? En el derecho probatorio, el carácter de heredero puede comprobarse con las correspondientes actas del Estado civil, registro civil de nacimiento. Entonces, en ese registro se dice, ¿quién es mi padre? Entonces, estoy demostrando que soy hijo. Entonces, hay que entrar a demostrarla. Bien. ¿Qué otro punto? Es que yo voy revisando todo el programa. Se está hablando de la aceptación. ¿Cuántas clases de aceptación hay? Podemos decir que hay dos, lo que los tratadistas llaman la aceptación llana. Yo le llamo aceptación pura y simple. Ese es uno. Y la otra aceptación es con beneficio de inventario. Me gustaría que leyéramos el artículo 1284 del Código Civil. Artículo Porque es que nos 12. va a meter en la indivisibilidad de la aceptación. Ok. Artículo 1284. No se puede aceptar o repudiar condicionalmente ni hasta o desde cierto día. Ok, repitamos otra vez. Dijiste, no se puede aceptar condicionalmente. ¿Sí ve? La aceptación sujeta a una condición. No se puede aceptar condicionalmente ni hasta o desde cierto día. ¿Qué más dice el código? No dice nada más, doctor. Entonces, tal vez es el artículo siguiente, el 85. El Artículo 1285. 1285. No se puede aceptar una parte o cuota de la asignación y repudiar el resto. Eso. Pero si la asignación hecha a una persona se transmite a sus herederos, según el artículo 1014, puede cada uno de estos aceptar o repudiar su cuota. Ese es el 1285. Entonces, no obstante, este principio de la indivisibilidad, o sea, que no se puede aceptar una parte y repudiar el resto, no impide que se pueda aceptar una asignación y repudiar otra si la causa jurídica es distinta. Por ejemplo, cuando se hereda por una parte la legítima, que vamos a ver más adelante que es la legítima, y se recibe por otra
la libre disposición. Entonces, hay que declarar si acepta o repudia la asignación que se le hubiera deferido. Entonces, el juez ahí tiene que ordenar un requerimiento para que el peticionario presente la prueba respectiva para que el interesado manifieste. Porque es que con el 1282 todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente. Pero el 1289 permite a quien propone demanda contra una sucesión requerir al asignatario con el fin de que manifieste o repudie. Y de todas maneras, con el 1290 quedó claro que el asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se entiende que repudia. Entonces ahí hay una presunción. Bien, entonces se puede aceptar lisa y llanamente o se puede aceptar la sucesión con beneficio de inventario. En una época los hijos eran pundonorosos y decían, no, 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 señor juez, yo pago todas las deudas de mi padre. Oiga, pero mire, es que usted va a recibir 20 y su padre debe 80. Entonces, con esos 20, usted no puede pagar los 80 que debe su padre. No, 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 yo pago todo. Eso era en una forma, en una manera en que los hijos decíamos, no, hay que reivindicar el nombre de papá, mi papá tiene que quedar bien, mi papá no fue una persona que incumplió nada, él si estuviera vivo pagaría sus deudas, vamos a pagar las deudas del viejo. Pero cuando ya uno se mete la mano al bolsillo, vienen los hijos y la señora a decirle un momentico, oiga, usted va a pagar todas las obligaciones de su papá. Y entonces que nos quita el pan a nosotros, nos quita la plata a nosotros para pagar las deudas de su papá. No, 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 no. Mira a ver qué hace. Entonces se creó, se inventó lo que se llama el beneficio de inventario. Hemos dicho que el asignatario, a partir de la delación de la herencia, puede aceptarla o repudiarla mediante un acto expreso o tácito. Pero el beneficio de inventario es una excepción. Es un derecho de conformidad con el 1304 del Código Civil. Es un derecho del heredero para limitar su responsabilidad. Señor juez, si recibo 20, hasta 20 pago. Repito, es un derecho del heredero para limitar su responsabilidad en cuanto a las obligaciones hereditarias o testamentarias hasta el monto del valor de los bienes heredados. Si recibo 20, hasta 20 pago. ¿Quién creó este beneficio de inventario? Es que creemos que esto es nuevo. No, señor. Esto es obra de Justiniano. Había el emperador Justiniano, para evitar la responsabilidad que llamaban ultra vires, estableció como remedio el beneficium inventarii. Entonces, esto se encuentra en la obra de Justiniano, las institutas. Las institutas en la obra cumbre que Justiniano hizo para sus alumnos de derecho. Claro, esa obra cumbre fue dirigida, hecha, confeccionada por dos profesores de la Facultad de Derecho, don Teófilo y Doroteo. Teófilo y Doroteo, dos insignes, los mejores profesores de Derecho de la época, hicieron con Triboniano la obra cumbre de Justiniano llamada Las Instituciones, las institutas. ¿Ustedes tienen las institutas? Por ahí se consiguen, traten de buscar las institutas. Ese es un libro divino, porque ese es el libro que dice
cómo debe estudiarse el derecho. Ese libro nos dice que el derecho debe estudiarse por libros y nos dice cuáles son los libros que deben estudiarse. Y de conformidad con eso, es que el código no es arbitrario. El Código Civil divide el estudio por libros. Y entonces, obvio, el primer libro va a ser de las personas. El segundo libro va a ser de los bienes. El tercer libro de la sucesión y el cuarto libro de las obligaciones y contratos. ¿Quién dijo que debía estudiarse eso así? Justiniano. Justiniano fue el que dijo que había que estudiarse por libros y que cada libro se demoraría 1 año. ¿Y cuánto nos demoramos nosotros en salir? 4 años. 4 años, porque en 4 años vemos las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. En nuestra universidad, pues, haciendo un esfuercito cariñoso, lo saca a ustedes en 3 años y medio. A mí me tocó 5 años y luego me tocó ser juez para poderme graduar, porque había 1 año de judicatura. Eso era obligatorio. Más los exámenes preparatorios. Ustedes son unos bendecidos de mi Dios que no tienen que presentar exámenes preparatorios. ¿Se imaginan ustedes un preparatorio de derecho procesal laboral? Yo no quisiera caer en manos de ese profesor, porque sabe mucho y exige mucho. Pues si caigo en manos del doctor Altamar, el doctor Altamar es buena persona, es buena papa, se ayuda mucho. En cambio hay otros que no, hay otros que son muy, muy exigentes. Pero de todas maneras, ustedes se vienen preparando de tal forma que van a salir muy bien preparados. Se salvaron de presentar el examen, ese examen de rigor que hay que presentar con el Consejo Superior de la Judicatura para que les puedan dar la tarjeta profesional. Creo que ustedes no tienen que presentarlo, ¿cierto? Díganme si sí o no. Estamos exceptuados por razones de la no retroactividad de dicha norma, doctor. Pero eso está claro ya. Sí, clarísimo. Iniciamos antes de la expedición de dicha norma, doctor. Ya. O sea, que se salvaron por un pelito. Es decir, se matricularon antes del 30 de julio, más o menos, que fue la expedición de dicha norma, doctor. Bueno, pues es bueno por un lado, pero por otro, los preparatorios son buenos porque lo obligan a uno a estudiar de fondo. Yo voy a insistir nuevamente con el señor presidente de la universidad para ver si establecemos unos sábados para repaso general de todas las materias, con miras a presentar ese examen de estado para que puedan sacar la tarjeta profesional. Ese examen lo hicieron para frenar un poquito las cosechas de abogados. Entonces, para que no estén saliendo cosechas de abogados, entonces se inventaron este examen y en ese examen van a frenar esa cosecha de abogados. Bueno, ¿qué es el beneficio de inventario? El beneficio de inventario es un derecho de opción. El beneficio de inventario es un derecho reconocido por la ley al heredero. En virtud de este derecho, el heredero puede limitar su responsabilidad con relación a las deudas hereditarias hasta el valor total de los bienes heredados. Es un beneficio que la ley otorga al heredero no para obligarlo a responder, sino para que responda hasta la concurrencia de los bienes que reciba y para que no se confundan los bienes propios con los bienes de la sucesión, para darle gusto a la señora. ¿Cómo así? Pues paguemos con los bienes que dejó su papá. ¿Usted por qué tiene que pedir prestado y hipotecar la casa para pagar las deudas de ese viejo? No, señor. No, nada.
con lo que él dejó, y si es suficiente se paga y si no, no. En este orden Por de eso hay ideas, ocasiones, dígame. Pasada, que en oportunidades era mejor repudiar, rechazar la parte, porque los pasivos eran mucho más altos y onerosos que la pena, incluso sumando, entonces que era mejor decir no acepto, repudio, y no se asumía un tipo. Pero el beneficio inventario es una maravilla. Entonces, paga hasta concurrencia del valor de los bienes que recibe. Bueno. ¿Qué características podríamos atribuirles al beneficio de inventario? Es una institución, indudablemente. Es una institución que presenta unas características muy claras. Es de orden público, es decir, nadie puede desconocerla, no puede ser modificada ni por el causante ni por nadie, no puede ser sometida a variaciones por acto entre vivos. Leamos el 1306 del Código Civil, que ahí hay unas prohibiciones para el testador. Artículo 1306. El testador no podrá prohibir a un heredero el aceptar con beneficio de inventario. Eso es todo, doctor. Perfecto, ¿sí? Es de orden público, de forzoso cumplimiento. Es una institución, segunda característica, es una institución establecida en favor del heredero. No hay nada más que hacer. Es el heredero quien decide si resuelve acogerse o no al beneficio. Si no lo acoge, no se acoge al beneficio, le corresponde entonces cubrir con su propio patrimonio el saldo desfavorable resultante entre el pasivo y el activo. Si recibo 20 y mi padre deja obligaciones por 80 y yo no me acogí al beneficio de inventario, entonces yo tengo que sacar de mi propio patrimonio para pagar las deudas del viejo. Otra característica que es de libre ejercicio del heredero. Porque es que es un derecho que tiene el heredero y entonces el ejercicio es discrecional de él. Al fin y al cabo, por tratarse de un derecho de carácter patrimonial, es de libre escogencia. Y yo puedo renunciar a ese derecho. Porque es que esa renuncia me la permite el Código Civil. Busquemos el artículo 15 del Código Civil. Se pueden renunciar los derechos con tal que miren el interés particular. Más o menos dice el artículo 15. Miremos a ver qué dice el 15. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia. Entonces, el artículo 15 habla de los derechos renunciables. Entonces, yo puedo renunciar a mis derechos. Si solo miran el interés mío nada más, yo puedo renunciar a esos derechos. Hay quienes dicen que no, pero ¿qué hacemos? El Código Civil lo permite. Entonces, en razón de esto,
Casi todas las legislaciones del mundo, porque todas son producto del derecho romano, del derecho justinianeo. Todas las legislaciones reconocen a los herederos el derecho de limitar su responsabilidad hasta lo que reciben a título de herencia. Entonces, nuestro código, como todos los demás, permite a todos los herederos acogerse a este beneficio. Ahora, ¿por qué es importante el beneficio? Porque es que hay que hacer un inventario para evitar posibles fraudes. Hay que hacer un inventario real de todos los bienes, no sea que esté por ahí uno entreverado. Entonces, todo heredero conserva esa facultad para manifestar si aceptan o no. Podemos pensar que hay personas obligadas a aceptar con beneficio de inventario, porque ya vimos que es un derecho que no puede ser impuesto. Sin embargo, sí hay unas personas que deben aceptar con beneficio de inventario, que dice el 1307 del Código Civil. Artículo 1307. Las herencias del fisco y todas las corporaciones y establecimientos públicos se aceptarán precisamente con beneficio de inventario. Se aceptarán en la misma manera las herencias que recaigan en personas que no pueden aceptar o repudiar, sino por el ministerio o con la autorización de otras. No cumpliéndose con lo dispuesto en este artículo, las personas naturales o jurídicas representadas no serán obligadas por las deudas y cargas de la sucesión, sino hasta concurrencia de lo que existiere de la herencia al tiempo de la demanda, o se probare haberse empleado efectivamente en beneficio de ellas. Es todo, doctor. Gracias, muy amable reina. Entonces, según lo dispuesto por el 1307 que acabamos de escuchar, deben aceptar con beneficio inventario primero el Instituto Colombiano de Malestar, que digo de Bienestar Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar. Las corporaciones y establecimientos públicos. ¿Y quiénes más? Los incapaces. Ellos deben aceptar con beneficio de inventario. Ese beneficio inventario, ¿cómo se hace y quiénes concurren? Leamos el 1312 del Código Civil. Y ahí nos dice qué personas concurren. Artículo 1312. Tendrán derecho a asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos, testamentarios o avintestado, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito. Las personas antedichas podrán ser representadas por otras que exhiban escritura pública o privada en que se les cometa este encargo, cuando no lo fueren por sus maridos, tutores o curadores o cualesquiera otro legítimo representante. Todas estas personas tendrán derecho a reclamar contra el inventario en lo que les pareciere inexacto. Muy bien. Todas esas personas que tú mencionaste, el albacea, el curador de la herencia, los herederos testamentarios o no, el cónyuge, tenemos que agregarle que hoy también el compañero o la compañera permanente que sea sobreviviente. Entonces el compañero o compañera supérstite.
los legatarios, los socios, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente título de su crédito. Entonces, en sentido general, estas son las personas que pueden presenciar los inventarios. No nos vamos a ponernos a analizar el albacea, quién es el albacea, los herederos testamentarios, el cónyuge permanente o la pareja del mismo sexo, ¿no? En fin, todos ellos tienen derecho a intervenir, a hacer el inventario. Y el inventario se hace de conformidad con lo establecido en el artículo 501 del Código General. Dice, realizadas las citaciones y comunicaciones previstas en el artículo 490, se señalará fecha y hora para la diligencia de inventarios y avalúos en la cual se aplicarán las siguientes reglas. Entonces el 501 tiene reglas para poder hacer el inventario. Inventario de bienes y avalúo. El heredero beneficiario, el heredero que acepta con beneficio de inventario, no pierde su carácter de heredero. Es decir, es continuador de la persona del causante y se hace responsable de la administración de los bienes de la sucesión y del pago de sus acreencias. Ah, es que yo me acogí al beneficio de inventario. Entonces, tenemos que decir que el heredero que acepta con beneficio de inventario no pierde su carácter de heredero, porque es el continuador del causante y se hace responsable de la administración de los bienes y del pago de las deudas. Más aún, en el código hay un artículo, en el Código Civil hay un artículo que yo llamo el culpódromo. Déjenme ver si es el artículo 69 del Código. Pesos y medidas. No, no es el 69. Vamos a ver si más adelante me acuerdo. Es que esto de dejarlo a la memoria es una vaina. Porque hay algo que se llama Alzheimer, que lo perjudica a uno muchísimo. Entonces estaba hablando del tema de la responsabilidad del heredero beneficiario, que yo puedo acogerme al beneficio y no pierdo mi carácter de tal, y que entonces soy responsable no solamente de la administración de los bienes, sino del pago de las acreencias. Pero la responsabilidad de ese heredero va hasta la culpa leve respecto de la conservación de las especies o cuerpos ciertos. Y entonces responde de la culpa leve. Entonces hay un artículo que habla de la responsabilidad por culpa, culpa lata, culpa leve, culpa levísima. ¿Ustedes se acuerdan cuál es ese artículo? Que yo no lo recuerdo. Responsabilidad. Responsabilidad de las deudas. Responsabilidad. ¿Cuál es el artículo 63? ¿Cuál? Perdóneme que no le oí bien. 63. 63. Sí, me dijo 63.
Sí, señor. Bueno, es que estoy buscando. Vea, yo creí que era el 60. Es el 63 y tiene toda la razón. Bauticen este artículo, pónganle culpódromo. Culpódromo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido: culpa grave, negligencia grave, culpa lata. Es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Yo me pregunté algún día, ¿y quién es el buen padre de familia? Porque el 63 dice, el que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Es que antes se redactaba de una forma muy simpática, muy curiosa. Y entonces el buen padre de familia es mi padre, es su papá, es su hermano, que es también buen padre, es su tío, que es padre de familia. ¿Cuál será el buen padre de familia? ¿Ustedes qué creen? Interpretemos este artículo 63. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia. ¿Qué entendemos? A ver, yo oigo. Están mudos. Oigo. Nada, Profe, no sé. pues yo digo que el que es responsable de la familia, el que es la cabeza de hogar, Sí, el jefe, la cabeza de hogar, en su caso sería su papá, en mi caso mi papá, ¿cierto? Y entonces el buen padre de familia es el padre de familia. ¿Ustedes qué creen? ¿Sería mi papá? ¿Sería mi hermano, que también es buen padre de familia? ¿Mi tío? Sí, profe, buenos días. Profe, yo considero que, pues, o sea, ¿Quién para el habla? manejo del ¿Quién empleo, habla? Andrea Guerrero. Andreita, sí. ¿Tú consideras qué? Yo considero, profe, que digamos que un buen padre de familia es una persona responsable, no solo en la parte económica, sino que está al tanto de los problemas de sus hijos, de su esposa, que les colabora en todas las partes, digamos que emocionales, intelectuales y demás. Pues considero yo que eso es un buen padre de familia, porque a veces no solamente es lo económico, sino las otras partes, o sea, social, cultural y demás. Eso sería un buen padre de familia. Y al vincularlo con el manejo de la empresa, pues es como estar pendiente de la empresa, de los asuntos de la empresa, que no falte nada, estar al pendiente, bueno, que esté legalmente bien, que tenga todo. Entonces considero yo que sería así, algo así. En su Pero oportunidad yo trabajaba con el maestro Álvaro Pérez Vives, que en mi sentir es el profesor excelente, el mejor de los maestros que ha dado Colombia. Ese hombre fue un genio. Pero así como fue un genio, convivir, trabajar con él era un martirio, porque tenía un genio condenado, pero un genio maldito. Era un hombre muy difícil. Sin embargo, yo era su empleado y era su alumno y le pregunté, maestro, ¿quién es el buen padre de familia? No me dijo nada. Cogió una de las obras de los Masó y me dijo, léase todo esto y usted saca una conclusión. Después de leerme casi todo el libro de los hermanos Masó, de uno de Tung Masó, que trata de la responsabilidad, llegué a una conclusión. El buen padre de familia no es su papá, no es mi papá, no es su hermano, no es mi hermano.
Es esa persona que está pasando por allá enfrente, ese hijo siervo de la gleba que está pasando, cójalo, tráigalo, póngalo aquí en las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar y mire cómo se va a comportar. Ese se tiene que comportar medianamente prudente, medianamente diligente. Ese es el buen padre de familia. Háganle esa pregunta al que quieran. A ver qué les contesta. Hay mucha gente que pues, no pisa. ¿Usted me quiere explicar cuál es el buen padre de familia? ¿Y quién trata del asunto? Obviamente Pérez Vives, pero él me llevó a la fuente. Tung Massot, en su libro de la responsabilidad, que es un libro gordo, grande. ¿Sí conocen las obras de los hermanos Massot? ¿Sí las han visto? Sí, doctor. Bueno, pues entonces, el buen padre de familia es cualquier hijo siervo de la gleba que ustedes lo traen y lo ponen al caso concreto, lo ponen en las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar. Y ese, ¿cómo se va a comportar? Ese tercero tiene que comportarse medianamente prudente y diligente. Entonces, ese buen padre de familia responde hasta de la culpa y dispone de la culpa leve, hasta de la culpa, que de todas las culpas, la más grave es la culpa leve. Pónganse ustedes a analizar el 63 y llegan a esa conclusión. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario mediano. Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Entonces, culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios. O sea, medianamente diligente, medianamente prudente. ¿Y de qué responde el padre de familia? Responde de la culpa leve, según el artículo 63. Esa es una pregunta que ustedes pueden hacerle a esos que dicen que saben mucho derecho civil. A ver qué les dice. ¿Ok? Pero no me van a meter a mí en problemas, ¿no? Que el doctor Altamar dijo que le preguntara a usted. No. Es que a veces hay gente que alardea mucho. Es mejor pasar uno como agachado, como sencillo, que esto de pavonearme. No, hacer galas de lo que no tengo. Bueno, el derecho de abandono. El derecho de abandono es la facultad del heredero beneficiario de exonerarse de sus obligaciones. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Abandonando a los acreedores los bienes de la sucesión que debe entregar en especie y el saldo que reste de los otros y obteniendo de ellos o del juez la aprobación de la cuenta que su administración deberá presentarles. Eso dice más o menos el artículo 1318 del Código Civil. Lo leemos, por favor. Artículo 1318. El heredero beneficiario podrá en todo tiempo exonerarse de sus obligaciones, abandonando a los acreedores los bienes de la sucesión que deba entregar en especie y el saldo que reste de los otros, y obteniendo de ellos o del juez la aprobación de la cuenta que de su administración deberá presentarles. Sobre eso, hay algunos que dicen que ese derecho de abandono está reservado a quienes hayan repudiado la herencia. Fíjense ustedes que la norma, si quieren la volvemos a leer, realmente la norma es muy clara. Se haya incluido en el capítulo del beneficio de inventario. Y entonces de allí
se deduce el derecho de abandono. Y entonces el 1318 dispone que está reservado al heredero beneficiario. Entonces, podríamos entender que ahí hay una cesión de bienes, que el que abandona los bienes, pues, es como una cesión para pagar las deudas. Ahora, esa cesión por sí sola no transfiere el dominio. Hay que tramitarla judicialmente. Lo que sí se necesita es primero el inventario. Por sí, la cesión no transfiere el dominio. Se transmite o se tramita judicialmente y solo puede hacerse después de la práctica de inventario. Quien se acoge al beneficio no deja de ser heredero y debe continuar con la conservación de los bienes y debe procurar el pago de las deudas. Bien. ¿Qué ventajas ofrece el beneficio inventario? Pues yo diría una muy importante, que los bienes propios del heredero beneficiario quedan protegidos de la persecución de los acreedores del difunto. Si yo acepté con beneficio inventario y no alcanzan los bienes para pagar las deudas, esos acreedores no me pueden perseguir mis propios bienes, porque mis bienes no están garantizando esa obligación. El concepto de obligación cambió en Roma. La obligación era un vínculo entre acreedor y deudor. Entonces el acreedor podía perseguir a su deudor por las deudas. Y si no pagaba, el acreedor podía venderlo, arrendarlo, incluso hasta darle muerte si era preciso. Y entonces esto fue un salvajismo. Es que lo voy a matar porque no me pagó las deudas. Entonces, durante el gobierno de dos pretores, Petelio y Papirio, se sacó la Lex Petelia Papiria. La Lex Petelia Papiria, que estoy tratando de encontrarla en el Código Civil. Miren ustedes a ver si encuentran derecho de persecución. Derecho de persecución. No sé si el 2388, si es el 2488. Persecución. Permanencia. Entonces busquemos derecho de persecución. Derecho de dominio civil. A ver si es el 24. Sí, señor. Profesor, el 2488, ¿sí? Sí, ese es. Léelo, por favor. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces. Pero espérate muebles del que te deudor. tragaste la primera parte
del 2488. Vuelve otra vez. ¿Sí? ¿Qué dice el 2488? Pues es que toda obligación personal da al acreedor el derecho de No, perseguir antes de eso su dice ejecución. derecho de prenda general. Ah, no, entonces el código que Bueno, te ok, digo está mal. entonces sigue. Toda obligación personal, sí. Da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677. Ok. Entonces, la obligación era un concepto personal. Era el deudor quien respondía personalmente frente a su acreedor. Por eso entonces el acreedor podía perseguirlo, podía arrendarlo, podía venderlo, podía matarlo, porque la obligación era de persona a persona. Hasta que los cónsules Petelio y Papirio dijeron: esto es una bestialidad. Tenemos que cambiar el concepto. Entonces, a partir de la Lex Petelia Papiria de Nexis, escríbanlo, Lex Poetelia Papiria de Nexis, 326 a.C. A través de esa Lex Petelia Papiria de Nexis, ya no se podía perseguir a la persona del deudor, sino que tenía derecho de perseguirse los bienes del deudor. Entonces la Lex Petelia Papiria estableció el derecho de persecución de los bienes del deudor, derecho, el jus persequendi. Estableció entonces, puso en práctica el jus persequendi. No persiga a la persona del deudor, persígale los bienes. Y eso se hace a través de la Lex Petelia Papiria de Nexis. Y la Lex Papiria de Nexis es el artículo 2488. ¿Está bien así o no? Ya tomaron nota en el Código Civil. Pónganle Lex Petelia, Lex Poetelia Papiria de Nexis. Por Petelia por Petelio y Papiria por Papirio. Entonces se juntaron los dos y sacaron esa ley. Y entonces, a partir de esa ley, ya no persigo al deudor, sino que persigo los bienes. Entonces, se estableció el derecho de persecución de los bienes del deudor con el 2488, consecuencia de la ley Papiria de Nexis del año 326 antes de Cristo. No les cobro nada por esa pendejadita. Esa pendejadita a mí me llevó mucho tiempo investigar y llegar hasta esa conclusión. Porque qué rico que le presenten a uno todo en bandeja. Pero se las presenta uno todo en bandeja y no estudian. Oiga. Guarden todos estos apuntes que se necesitan. Entonces, primera ventaja, primer beneficio para el heredero que acepta con beneficio inventario, que los bienes propios del heredero beneficiario quedan protegidos de la persecución de los acreedores, de la voracidad de los acreedores. Entonces, esto es evidente en razón de la naturaleza de la institución al hacer responsable al heredero hasta la concurrencia del valor de los bienes heredados, tal como lo establece el artículo 1304 del Código Civil. ¿Qué dice el 1304? Artículo 1304. Ay, perdón. Vale.
Vale. Artículo 1304. Definición. El beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta la ocurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Eso. Si recibo 20, hasta 20 pago. ¿Qué consecuencias trae este beneficio de inventarios? 5 minutos más. Trae varias consecuencias importantes. Primero, tiene lugar la separación de patrimonios. Ahorita leemos el artículo 1316 del Código Civil. Este artículo establece que las deudas y créditos del heredero beneficiario no se pueden confundir con las deudas y créditos de la sucesión. Entonces, los acreedores del causante solo pueden hacer valer sus créditos contra los bienes de la sucesión. Y los acreedores del heredero solo pueden exigir la satisfacción hasta el monto de los bienes, prescindiendo del patrimonio del heredero. ¿Qué dice entonces el 1316, por favor? Artículo 1316. Separación de deudas y créditos del heredero beneficiario. Las deudas y créditos del heredero beneficiario no se confunden con las deudas y créditos de la sucesión. Ahora, también a veces el heredero, en cualquier tiempo, puede exonerarse de sus obligaciones haciendo abandono de sus bienes a los acreedores, abandono de los bienes de la sucesión, para que se pague con eso bienes. Y como dijimos, la responsabilidad del heredero beneficiario será por la culpa leve. Responde de la culpa leve en la conservación de las especies o cuerpos ciertos que se deban. De modo que hay una aclaración. Si al momento de la delación de la herencia existen varios coherederos y unos quieren aceptar con beneficio y otros no, el 1305 dice: todos son obligados a aceptar con beneficio inventario. Si hay problema entre los herederos que unos quieren aceptar con beneficio y otros no, el 1305 dice no, todos quedan obligados a aceptar con beneficio. ¿Qué dice el 1305, por favor, del Código Civil? $1305. ¿Me escucha, doctor? Sí. A ver, lo tengo. Artículo 1305. Hola, ¿no me escuchan? Artículo 1305. Obligatoriedad del beneficio de inventario. Si de muchos coherederos los unos quieren aceptar con beneficio de inventario y los otros no, todos ellos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario. Eso, ¿sí ven? Entonces, el código no entra en problemas. Dice, a mí no me pongan problemas. Todos están obligados a aceptar con beneficio de inventario. Bueno, muchachos, yo he subido 2 documentos a la plataforma. Búsquenlos, léanlos, que probablemente de esos documentos salga el examen. ¿Ok? Qué rico que le digan a uno que debo estudiar para el examen. De esos documentos va a salir el examen. ¿Ok? Gracias, doctora Altamar. Muy amable, doctora. Muy querido usted. Muchísimas gracias, profe. Eso. Bueno, un placer saludarlos, ¿no? Que tengan un buen día. Que se diversionen por ahí. Vale, profe. Muchas gracias, doctor Altamar. Muy amable. No, señor, con gusto.
Voy Claro, a pues. proceder Doctor. entonces a hacer el llamado a lista. Valentina, te podemos pedir un favor, qué pena contigo, porque tenemos ahí, entre ellos, mi persona, tenemos problemas con la plataforma. ¿Será que puedes bajar los documentos al foro, porfa? Gracias. Sí, yo los descargo, terminada la clase los descargo y se los envío por el grupo de WhatsApp, no hay problema. Vale, muchas Entonces, gracias, como siempre, muy bien. Voy a iniciar con el llamado a lista y tenemos la misma dinámica de ayer. La persona que no alcance a responder me escribe por WhatsApp para no interrumpir el llamado, ¿vale? Entonces comenzamos. Beltrán Ladino Luna. Presente, vale. Betancur Montiel. Presente, vale. Buitrago Gómez. Cárdenas Olaya. Castaño Buritica. Presente, Valentina, buen día. Daza Sánchez. Presente, Valentina, buen día. Fernández Afanador. Galindo Presente. Ramos. Presente. ¿Me escucha? Waldron Torres. Presente. Listos, Sadam. Waldron Presente, Torres. Valentina, buenos días. Presente. Guerrero Balbuena. Yo, vale, gracias. Hernández Villafañe. Presente, Valentina, ¿me escucha? Sí, señor. López Ramírez. Presente, vale, buen día. Maecha Rojas. Márquez Castaño. Presente, vale. Márquez Orjuela. Presente, vale. Martínez Tejedor. Molina Botero. Presente, vale, buenos días. Presente, vale, no me dejaba prender el micrófono, qué pena. No te preocupes. Monroy Buitrago. Buenos días, vale, presente. Mosquera. Parra Forero. Presente, Valentina, buenos días. Parra Rico. Presente, buenos días. Pinilla Romero. Presente, Valentina, buenos días. Portela Fajardo. Portela Fajardo. Ramírez Jubinao. Rentería Mosquera. Presente, Valentina. Presente, vale. Vale, ayer tuvimos problemas al final de la clase, entonces para que nos colabores. ¿Listo? Gracias. Sí, claro, yo te hago el favor con mucho gusto. Rivera Rodríguez. Presente, Valen. Rojas Romero. Presente, Valen. Rojas Vanegas. Buenos días, vale, gracias. Rubiano Mesa. Saugal Gaitán. Saldaña Vargas. Presente, vale. Sánchez Mancera. Giorgio, buenos días, ¿cómo vas? Presente. Acabo Sierra de Tobar. terminar mi clase. Buenos días, presente. Definitivamente el micrófono y estos audífonos son una belleza. Con estos Suárez audífonos Córdoba. oye uno todo muy bien clarito. Suárez Presente, Chávez. vale. Uno escuchando bien Presente, vale. ese micrófono, Suárez el Boya. Cortés. Muy Presente. Bueno, muy bueno. Vela No, Rodríguez. esto es una fantasía. Yo creo que si le hacen publicidad, Belandia se va a Peñuela. vender. Presente. Ese micrófono lo van a Velosa necesitar mucha Quimbay. gente. Presente, buen día. Villa Jiménez. Presente, vale. Yepes Correa. Presente, vale. Sí. Zapata Sí, sí. Muñoz. Eso le dije a Claudia, ayer se lo voy a recordar ahorita. Cantillo Para Camaño. tomar esa foto, para que tú la tengas y se lo puedan Presente, mandar vale, muchas gracias. Castellanos Méndez. a los Presente, venecos. Valentina. Castro Muñoz. Sí. Ve, Giorgio, Valentina, ¿te buenos días. pronunciaron de las Díaz dietas de Casas. Medellín o no? Díaz Casas. Díaz Niño. Presente, vale, Para no gracias. llamarlas, porque si Fajardo se López. consignaron, pues es Presente, horrible Valentina. llamarlas. García Prieto. Entonces, ¿me dices? Presente, vale, buenos días. Bueno, Montenegro ok. Gracias, Mendoza. Lili. Presente, Valentina, buenos días. Hostos Urrego. Presente, Valentina, buenos días.
Agua Limpia Romaña. Agua Limpia Romaña. Zambrano Ulloa. Carmona Padilla Dania. Carmona Padilla Dania. Beita Hernández Rafael. Presente. Listo, compañeros, eso sería todo por el llamado a lista el día de hoy. Gracias, Vale. Gracias, Vale. Buen día para todos. Valentina. ¿Con quién hablo? Valentina. Hablas con Diana Lucero. Es para ver si me haces un favor grandísimo. Me puedes incluir en el WhatsApp para enviarlos. Si quieres te doy el número del celular. Yo te escribo por este chat mi número para que me escribas y yo te pueda agregar, ¿vale? Ya escribo mi número telefónico al chat, dame un segundo. Gracias. Listo. Ya ahí ya está el número para que por favor me escribas y poder agregarte al grupo. ¿Falta alguna otra persona en la lista? Ay, espérate que no te veo. Dale en la opción de chatear, ahí te aparece ya. Ay, espérate porque no me salí. Espérate. Chatear. No, pero es que no veo. Espérate. No, si quieres dame el número y ya te lo... El número es 305. Sí. 351. Sí, Valentina. 0172. 351. 0172. 172. Aparte de la compañera Diana, ¿hay otra persona que no haya llamado en la lista? 305-3172. Bueno, creo que no. Entonces ya ahora sí finalizamos el llamado a lista. Gracias, Valentina. Ya te escribo. Valentina Vale. Anderson Díaz, qué pena que no te alcancé a escuchar. Sí, te llamé. Listo, dale, gracias. ¿En el audio? Sí, también tienes la asistencia. Las personas que de pronto creen que no los alcancé a escuchar, escríbame en el WhatsApp y yo ya les confirmo, no hay ningún problema. Muchas gracias, Valentina. Tengas buen día. Igualmente, compañeros, aprovecho para comentarles, de pronto alguno de ustedes ha visto un cronograma que está circulando por ahí, que es un Excel que dice cronograma prácticas derecho, en donde dice que debemos ir a la universidad del 27 a clase presencial. Por favor, hagan caso omiso de ese cronograma, porque ya pregunté y nos dicen que eso hay que organizarlo directamente es con el docente. Entonces, en ese cronograma aparecemos programados para la clase de Hacienda Pública, para ir de forma presencial el 27 a Hacienda Pública. Entonces, ahorita cuando inicie la otra clase, yo voy a preguntarle al docente para que, por favor, si a alguno le llega ese cronograma o a alguno ya le llegó, hagan caso omiso de lo que está ahí, ¿vale? Porque no nos han confirmado nada, la universidad no nos ha dicho nada. Listo, vale, gracias. Muy amable. Gracias, Valentina. Que estés bien. Yo me atrevo a hacer una vez aquí.